un poco suelto de esa parte, así que van a tener que recordar tal vez un poquito. Antes de eso pueden verificar, por favor, también que la hoja guía esté en la plataforma, porque a veces el doctor se olvida de subir, sino para compartirlos por WhatsApp. Sí, está bien. Ya, como les dije, el tema de la práctica es propiedades coligativas. El objetivo lo pueden ver ahí y vamos a hacer un poco rápido para poder alcanzar y resolver todas sus dudas que puedan surgir. Recordemos que es una propiedad coligativa, es lo que no depende de la naturaleza de las partículas del soluto, sino que depende del número de estas mismas. Esa es la definición básica de la propiedad coligativa y eso es lo que vamos a demostrar a continuación como ya es de costumbre, como un simulador virtual. Ya, lo que vamos a hacer es calcular o determinar la depresión en el punto de congelación. ¿Qué es la depresión en el punto de congelación? Es el fenómeno en donde este punto del solvente será mayor cuando se agrega otro compuesto que se conoce como depresión. ¿Cómo calculamos o cómo obtenemos esa diferencia de temperatura? Se hace midiendo lo que es la temperatura en el punto de congelación del disolvente puro con la de la solución completa, ¿ya? La TF de aquí corresponde al disolvente puro, a la solución completa. No, perdón, al disolvente puro, y es lo que vamos a medir. La de acá corresponde a la solución completa. La TF' con esta rayita que está aquí, ya, la diferencia de estas dos es la depresión en el punto de congelación, ya, no se olviden, la TF solita es la temperatura del disolvente puro, ya, la TF' es la temperatura de la solución completa. Ya, esta fórmula sí vamos a ocupar, así que sí es importante que la anoten por ahí, por si acaso después tengan alguna duda o para que no se pierdan, ya, anoten eso. Diferencia de temperatura, ya, estaba entrando una persona. Ya, la depresión en el punto de congelación es igual a la temperatura del disolvente puro menos la temperatura de la solución. Ya, aquí el enunciado de la propiedad coligativa que ustedes ya lo saben, que estas propiedades no dependen de la naturaleza de las que están compuestas de estas partículas, sino de la cantidad, ¿ya? Del soluto exclusivamente, para ser un poco más precisos, dentro de una solución. Aquí les habla un poco de la ley de Raoult, que está relacionado con estas propiedades coligativas, sin embargo, no la vamos a ocupar. Pero sería bueno que si la lean para que recuerden lo que significa y en tal caso en la discusión, si ven o creen que tiene relación, puedan discutir sobre ello. Bueno, para resumir la ley de Raoult, lo que les dice es que la presión total es igual a la presión parcial de cada uno de sus componentes por su fracción molar. Esa es la definición básica de la ley de Raoult. ¿Ya? Y así es lo que como que se logra el equilibrio. Esto ustedes ya lo saben, qué significa cada término, la presión parcial por la fracción molar, lo que ya les he dicho. Ya, ahora tenemos esta fórmula de acá. Esta también quiero que la noten, la que está aquí. Ya, esta es otra fórmula para obtener lo mismo que mencionamos arriba, la depresión en el punto de congelación, solo que tiene otras variables. La depresión en el punto de congelación se puede encontrar utilizando esta ecuación. Tenemos aquí una constante de criocongelación, el coeficiente de Van Hoff, que ustedes ya lo saben cómo calcular. ¿Se acuerdan que así poníamos la ecuación? Si había iones o moles, se multiplicaban y obteníamos el valor de Van Hoff. Eso hacíamos en los talleres, ¿se acuerdan? Espero que se acuerden. Y bueno, y M es la molalidad.
¿ya? No se confundan, no es la molaridad ni la masa, es la molalidad, como dice aquí. La definición es, me parece, moles del soluto sobre kilogramos del solvente. Ya, y si se dan cuenta, bueno, espero que ya hayan anotado esta fórmula de aquí, si no la segunda captura o como sea. Si se dan cuenta, este de aquí, este punto de aquí, que es la depresión en el punto de congelación, este término de aquí, el que tiene el triangulito, es la misma que teníamos acá arriba. ¿Ya? Entonces, por tanto, si conocemos todos estos datos de aquí, de esta primera, vamos a tener este término de aquí. Si nos venimos para acá, el término de aquí ya lo tendríamos. El coeficiente, el factor de Bankoff, ese también lo podemos obtener haciendo cálculos, investigando bibliográficamente o donde sea, se puede obtener este valor de Bankoff. Y la molalidad se puede obtener teniendo el presente el número de moles y los kilogramos de solvente. ¿Ya? Entonces tenemos todos los valores, solo no tendríamos este coeficiente de crioscópico que se llama. Es una constante crioscópica o constante de presión. Esa vamos a tener también que calcular, entonces sí es importante aclarar eso. Aquí está el factor de Bankoff que les mencionaba. Es uno cuando tenemos azúcar en agua, porque la fórmula del azúcar, ya saben cuál es la de la glucosa, ¿no? 6,6H12O6, y ese es un ion, bueno, un cation más bien, y solo es uno. El agua no aporta con ningún cation o anión, entonces viene a ser uno. El cloruro de sodio, ya saben que tiene un ion, el del sodio y el del cloro, entonces son dos. El de cloruro de calcio son tres. El cloro tiene uno, pero se multiplica por este, y el calcio lo mismo, entonces son tres. Bueno, eso deben recordar porque me acuerdo claramente que eso hacíamos en los talleres y sabíamos sacar esto poniendo la ecuación y así. Acá les da un dato, digamos, algo adicional para que no se mantengan investigando o leyendo, pero sí es bueno que también lean, ¿no? Entonces, nos dice que el valor de Bankoff suele ser la unidad para todos los que no son electrolitos. Cuando son sustancias que no tienen iones o cationes, que especialmente pasa cuando tenemos esta clase de compuestos, nos dice que es la unidad, o sea, es uno. Cuando tenemos ese tipo de compuestos, como es el agua con azúcar. Dice mayor que la unidad para los electrolitos, como el cloruro de sodio. Igual si para cloruro de potasio, cloruro de aluminio, va a ser mayor que 1. Eso tienen que tener en cuenta. Dice, pero es menor que la unidad para los compuestos que se asocian en solución. Entonces ahí van a tener un poco que escribir el balance de la ecuación completa y ver si tiene uniones, cationes y hacer eso que sabemos hacer en los talleres. Bien, aquí hay otra forma de calcular la constante crioscópica. Sin embargo, aquí tenemos la R, que ya sabemos que es la de los gases. Tenemos la TF que teníamos arriba. Tenemos, en este caso, la M representa la masa del, del disolvente. Y tenemos un nuevo, digamos, un nuevo factor que en cambio este viene a ser el calor de fusión por mol. O bueno, ustedes lo conocen como entalpía también. Pero hacer esto ya saben que es un poco difícil, ¿no? Conocer la entalpía, hay que buscar en tabla, hay que ver la temperatura y todo eso. Entonces esta fórmula no nos serviría de mucho. Si alguien quiere comprobar o quiere hacer con esta, no hay problema, pero tiene que estar bastante claro que es de la misma. Por tanto, ¿cuáles fórmulas vamos a ocupar para calcular este KF? Con la de aquí y con la primerita que les indiqué, podemos calcular esa constante crioscópica, ¿ya? Porque lo de aquí lo vamos a calcular, ya van a ver cómo.
Y lo de acá tenemos todos los datos, como les dije, menos la KF. Entonces sería más fácil despejar la KF de aquí que encontrar la KF de acá, exclusivamente por esta entalpía que tenemos aquí. Aunque tampoco es tan difícil, ¿no? Pero nos ahorraría bastante proceso. Lo de acá viene a ser un poco de teoría. Ya, lo siento, me distrae el enlace que acaban de mandar. Ya, sigamos. Acá vamos a calcular lo que es la masa. Tiene todas las variables que vamos a ocupar. Calcular la masa molecular del soluto. En tal caso, algunas veces no sabemos cuál es con exactitud, entonces es importante calcular porque unos dirán muy fácil calcular la masa del soluto, solo se saca los gramos mol con la tabla periódica, se divide se multiplica por las moles, se usa los gramos y ya tenemos la masa molecular del soluto, ¿ya? Pero no engloba todas las variables que tenemos acá. Entonces acá tenemos la constante crioscópica, el coeficiente de Van Gogh, tenemos W, tenemos WA, W es el peso del soluto y WA es el peso del solvente. Todo lo demás lo tenemos, entonces no va a ser difícil calcular esto. Y aquí tenemos un pequeño gráfico de lo que corresponde a este punto de congelación molar. Si ven como va un poco a la izquierda, obviamente va a descender la temperatura y vamos viendo qué pasa con la curva. Esta va a ser para el análisis que van a hacer ustedes de la discusión. Pueden usar esta gráfica, pueden usar otra, pueden basarse en lo que sea ya. De eso ya vamos a hablar más después. Y ya, hasta ahí va, digamos, la parte teórica. Un recordatorio bastante rápido de lo que ya vieron ustedes en el anterior parcial, porque hasta ahí me parece que llegamos para terminar el primer parcial, pero el laboratorio quedó un poco suelto, entonces por eso lo estamos haciendo recién. Ahora vamos a la plataforma, al simulador. Ya me ponen atención primero porque después se pierden ya. Y después, si hay tiempo, y espero que sí, les hago los grupos en las salas para que puedan trabajar y cualquier cosa me vayan comentando. Ya hemos trabajado con este simulador antes para la viscosidad, ¿se acuerdan? Entonces aquí tenemos lo que es la parte teórica, que es la misma que está en la hoja guía. Tal vez aquí esté más claro porque a veces al transcribir se va algún signo de más, signo de menos, entonces yo les recomendaría que lo lean de aquí. Abren el link y les aparece ya todo esto. Inge, ¿Sí? disculpe si le está grabando la clase para que nos mande, como sabe. A ver. ¿No? This meeting is being recorded. Ya, ahorita está grabándose, ¿ya? Ya, No, Inge, no hay gracias. nada que les repita, ¿verdad? No, eso, no solo la ahorita del simulador, ¿eh? Ya, muchas gracias. Ahora, ¿dónde? Ya, bueno, como les decía, aquí tienen toda la parte teórica, un poco más acomodada. Ya les dije que se desordena un poco en la transcripción. Aquí tenemos el procedimiento. Más a la derecha tenemos la autoevaluación. Esa yo les recomendaría que lean y hagan la autoevaluación por su cuenta, porque de ahí suele sacar el doctor las preguntas para la prueba de laboratorio, entonces háganla de aquí ya, como consejo.
Y aquí tenemos los materiales que vamos a usar para este simulador. Tenemos un baño de agua, bueno, o lo conocemos como baño María o termostato también se conoce. Un tubo de ensayo, un termómetro y un agitador. Los reactivos que vamos a ocupar están aquí: el agua, el benceno, disulfuro de carbono, tetracloruro de carbono y cloroformo. Ya les explico cómo vamos a hacer. Tenemos el procedimiento. Aquí hay una falla con el procedimiento igual, ya les voy a indicar cuál es la falla. Y aquí está para que ustedes se vayan organizando de forma que puedan tomar sus datos, disolvente utilizado, y anotan el nombre del disolvente utilizado, la masa del solvente, van a tener que anotar la masa del solvente, van a anotar el punto de congelación del solvente puro, acá abajo van a anotar el soluto utilizado, la masa del soluto usado y el punto de congelación de la solución total. ¿Ya? Esta parte es importante, así que ya vayan ahí anotando en sus cuadernos o en sus computadoras. Esto porque esto van a usar para anotar. En total van a hacer esto 6 veces, porque hay 6 solventes. Perdón, 5. Me confundí, 5. Vamos a hacer todo eso con 5. Entonces vamos a tener 5 anotaciones de todo esto. ¿Ya? Lo de acá es lo que vamos a calcular. La depresión que les dije, simplemente será el punto de congelación del solvente puro menos el punto de congelación de la solución, y ya nos da el resultado de la depresión en el punto de congelación. Aquí también hay una falla, no es el factor de Van Hoff el que van a calcular. En teoría sí lo van a tener que calcular, pero en vez del factor de Van Hoff, lo que van a calcular es el otro, la constante crioscópica. ¿Recuerdan que les dije la KF? Esa es la que debería ir aquí, pero aquí este simulador lo confundió. El factor de Van Hoff es la I, ¿se acuerdan? Y la KF es la constante crioscópica. Entonces aquí tachen en sus cuadernos y anoten. Lo que van a calcular como resultado es la constante crioscópica, no el factor de Van Hoff. Obviamente el factor de Van Hoff lo van a tener que determinar también, porque con eso van a calcular la constante crioscópica y van a tener que poner a cuánto equivale ese factor de Van Hoff. ¿Me hice entender? ¿Puede repetir, Inge? Verán, la depresión es la resta. ¿Se acuerdan que había la primerita fórmula que yo les dije que anotaron? Esa es la resta. Se resta el punto de congelación del solvente puro y se resta menos el punto de congelación de la solución. Eso nos da un valor. Ya, eso está súper claro, ¿no es cierto? Ahora tenemos el factor de Van Hoff. ¿Cuál es el factor de Van Hoff? Es la I, ¿no es cierto? Sí. Ya, estoy poniéndoles acá para que no se me pierda. Ya, el factor de Van Hoff es la I, este de aquí. Entonces, aquí en la hoja guía y en este simulador está que calculen el factor de Van Hoff, pero el factor de Van Hoff no se calcula porque este se encuentra, este se puede encontrar. Lo que deben calcular es el KF, ¿ya? Entonces, ahí me entendieron. Sí, ahí sí. Ya. Entonces, no van a calcular como dice ahí el factor de Van Hoff, porque esa es la I. El que debería estar es calcular la constante crioscópica, que es K sub F. Ya, y la masa molar del soluto. Ese también les indiqué la fórmula. Esta es la última fórmula que les indiqué. Ahí ocupan todo lo demás. Entonces, por eso está así. Ya, entonces acá está el manual, los procedimientos, algunas recomendaciones para un experimento en un laboratorio real. En realidad esto no se hace en los laboratorios, por eso no les doy tantas instrucciones como las anteriores veces.
porque en laboratorio no se puede, digamos, dar el lujo de desperdiciar los reactivos solo para determinar esta propiedad coligativa del punto de depresión, entonces por eso no les doy tantas instrucciones. Ya saben que se demora un poquito en cargar el simulador. Ya, ¿cuál va a ser el primer punto? Ustedes ya debieron anotar ahí los datos que van a tomar. ¿Qué es lo primero? Aquí tenemos los solventes que vamos a ocupar. Todos estos vamos a ocupar el agua, el benceno, el disulfuro de carbono, el tetracloruro de carbono y el cloroformo. Todos estos podemos combinar con los solutos de acá abajo. ¿Sí? No es necesario que, digamos, sea uno para cada uno, aunque sería bueno, ¿no? Ver qué pasa uno con cada uno. Puede que cojan el agua y pongan agua con cloruro de sodio, puede que pongan agua con cloruro de calcio, agua con aluminio, agua con urea, agua con glucosa. ¿Ya? Esa es una opción, pero yo siempre les doy libertad para que ustedes jueguen y con este simulador. Entonces van a mezclar eso. Los de aquí puede que trabajen con dos, con tres, o si trabajan con todos, bueno, está bien. Pero los de aquí tienen que trabajar con todos, ¿ya? Entonces, primer experimento, ustedes puede que cojan el agua y también cojan la glucosa. Entonces, ya es uno. El benceno van a tener que coger sí o sí el benceno y mezclarlo con otro soluto. El de aquí lo mismo, el de acá lo mismo y este también. ¿Ya? Los de aquí tienen que trabajar individualmente uno cada uno. Los que pueden repetirse son los de acá. ¿Cómo pueden trabajar también con todos? Pueden trabajar con dos, con tres. Como uno sí no les permite, ¿ya? Porque todo el mundo va a trabajar con cloruro de sodio, entonces no. Pueden seleccionar dos, trabajar, manejarse solo con dos, manejarse con tres, manejarse con cuatro o con todo. ¿Eso está entendido? Sería mínimo 5 y máximo 25 en este caso. No. Mínimo 5 cogiendo cada uno de los solventes. Podríamos coger un solvente del agua con un soluto abajo, ¿verdad? Y otro solvente con otro soluto de abajo. Exacto. Lo de aquí, lo que van a variar es lo de aquí. Tal vez se deben coger toditos de ley. En cambio, los otros sí puedo variar con cualquier. Exacto. De... Ya. ¿Sí entendieron todos? Los que no pregunten nomás, con toda confianza, ¿sí? Ya, creo que sí. Entonces vamos a trabajar con el más sencillo y el más fácil de ahorita, que es el agua. Lo que nos dice el simulador es sacar el tubo de ensayo. Este es un baño María. Lo que único que hace es calentar el agua. A diferencia de una cocina, le tiene una temperatura que nosotros queramos, ¿sí? En la cocina solo hierve, el agua ebulle hasta cierto punto y sigue bulliendo y nada más.
La ventaja de estos baño María o termostato a menudo suelen mantenerse en una sola temperatura. Nosotros seleccionamos, digamos, una temperatura de 25 o 30 grados centígrados y este se mantiene a esa temperatura. No hace falta estar apagando la llama, subiendo la llama, no, porque solo funciona automáticamente. Si ve que empieza a elevarse, se apaga automáticamente. Si ve que empieza a subir demasiado, lo mismo. Entonces, esto es un termostato, así tal cual. Bueno, son diferentes, algunos son cuadrados, pero la función es la misma. Tienen un margen de error, me parece, de más o menos de 0,5 a 1 grado centígrado, pero es casi nada. Entonces, lo primero es sacar el tubito, porque está por aquí. Entonces, lo sacan hasta por acá. Este es nuestro medidor de temperatura. Creo que es una termocupla, se parece más. Ya, entonces seleccionamos la cantidad de agua que nosotros vamos a poner. Cualquiera, ¿no? Ya saben que eso igual es al azar, no es una precisa ni nada. Le ponen en cualquier parte y le ponen 24.5. Acuérdense que pongo 24.5. Ya les digo por qué. Eso sería la cantidad de agua en mililitros o en... Esto está en gramos. Aquí les debe aparecer, pero mi simulador, ya saben que el simulador a veces cuando se pone en español, se pone en inglés, es medio extraño porque aquí debería salirnos la cantidad. Pero está en gramos, me acuerdo clarito, está en gramos. Aquí y acá está en gramos, ¿ya? Van a ver que cuando ustedes abran, les va a salir en gramos. Y les va a salir aquí cuánto están tomando. Pero el simulador a veces se pone medio raro. Ahorita está 25.2, yo había puesto 24.5. Ya, ahí está 24.5. Entonces anotamos ese valor y ponemos masa del solvente en gramos. Anotamos, pero antes de anotar, bajamos nuestro tubo de ensayo hacia el fondo. Cogemos la termocupla o el medidor de temperatura y también lo ponemos hasta el fondo. Ya, una vez que hacemos eso, presionamos el botón de encendido, que está aquí. Y el sistema automáticamente se encarga de agitar. Acá es un agitador para que se homogeneice todo el calor o energía interna que tiene el tubo de ensayo y nos dé la temperatura a la que tiene el punto de congelación. Como sabemos, el punto de congelación del agua es 0, entonces vamos bien. Pueden ir consultando, ¿no?, los solventes, a cuál es su punto de congelación, e ir comparando con esto. Sería una buena opción en sus resultados y para que puedan discutir. Ya les voy diciendo, después no me digan que no les he dicho discutir. Ya, en la parte de aquí, este simulador presenta una falla. ¿Cuál es la falla? Que en este momento el procedimiento, el manual, la hoja guía, nos dice que apaguemos el baño María, este termostato, que apaguemos. Pero cuando yo apago, es como si se reseteara todo. Porque miren, aquí está seleccionado el solvente. Y cuando yo presiono aquí, se resetea. Es una falla de este simulador. Ya, no lo he hecho yo, pero tiene esa falla. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que nos pide la hoja guía? Es medir la temperatura de la solución. Entonces, ¿cómo vamos a medir la temperatura de la solución? Agregando solvente y soluto. Entonces, cogemos lo que teníamos antes. Por eso es importante que anoten. Yo les dije que tomamos 24.5. Y ahí está en 24.5. Entonces, tomamos. Y ahora sí, seleccionamos. Si vamos a cambiar de soluto, cambiamos.
Si vamos a mantener el mismo, lo dejamos ahí y ponemos igual el valor que sea. Si tampoco puede ser mucho porque les va a salir error, porque recuerden que esto es una modalidad, entonces va a salir una concentración muy, muy pequeña o muy, muy grande, entonces no se va a disolver y no va a haber solución. Por eso es importante que acá esté más que acá. Ya, yo le cojo 0,96. Esos son valores aleatorios, ¿no? Ustedes lo mismo, valores aleatorios. Hacemos lo mismo. Cogemos el tubito de ensayo, lo sumergimos, bajamos el medidor de temperatura y prendemos otra vez el termostato o baño María. Antes de eso me olvidé de anotar el punto de... era 0, ¿verdad? Ya. Porque ahora la temperatura va a cambiar y ya es de la solución. Ya no es solo del solvente como era el agua, ya es la temperatura de la solución. Ya, ¿sí vieron? Anotan todo eso. ¿Qué yo tengo anotado en, digamos, mi cuaderno imaginario? Tengo anotado el solvente que escogí, agua. Masa del solvente que escogí, que era el agua, 24,5 gramos. Temperatura al punto de congelación del solvente usado, 0 grados centígrados. Ahora anoto, soluto usado, cloruro de sodio. Masa que tomé del cloruro de sodio, 0,96. Temperatura de la solución, no se confunda. Yo cambié el soluto, sí, pero como hice todo esto, ya viene a ser la temperatura de la congelación de la solución. La de acá solo era la del solvente, nada más. La de acá es la de la solución, ¿sí? Entonces de aquí es todo lo que debo hacer en la parte del simulador. Lo demás son cálculos. Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces, solo esos dos datos debemos sacar: la temperatura de congelación del solvente y después de la solución. Como datos, yo ya nombré todos los datos que Bueno, saqué. sí, los datos y la cantidad que utilizamos de cada uno. Ajá, sería el nombre, sería la masa, otra vez el nombre, perdón, el nombre, la masa, la temperatura. Luego viene otra vez el nombre del soluto, la masa del soluto y la temperatura de la solución. La solución. Ajá. La primera es la temperatura del solvente puro. Listo. Ya. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ya, veo que no. Entonces, cuando ya ustedes vayan a hacer, esta ya sería una muestra, ¿no? Yo ya tomé todos estos datos, trabajé con el agua. Entonces reseteo mi simulador y ahora escojo otro, al azar cualquiera. Digamos, vamos en orden, ¿no? Cojo el benceno y hago lo mismo. Cojo el tubito de ensayo, sumerjo. Perdón, antes de eso tenía que seleccionar la masa. Al azar, la que sea, ¿no? 34,6. Sumerjo y también hasta el fondo el medidor de temperatura. Y prendo mi termostato o baño María. Tenía que anotar la masa, el nombre que escogí y la temperatura que me va a salir aquí. Ya, si vieron, del benceno salió 5,5. Bueno, esta vez no anoté el valor de aquí, pero para cuando cojan el soluto, tiene que ser el mismo valor que cogieron aquí, porque recuerden que la falla del simulador, cuando yo apago, se resetea.
entonces no conviene. ¿Vieron cómo se reseteó acá? Entonces yo, para tomar la temperatura de la solución, vuelvo a poner el valor que yo tomé. No me acuerdo cuánto era porque esta vez no lo tenía presente. Acá ya cambio porque ya cambié. ¿Se acuerdan que habíamos puesto benceno? Entonces todo eso tener en cuenta cuando apaguen, porque cuando apagan la falla, vuelvo y repito, desde el simulador se resetea. En vez de solo apagarse, se resetea. Entonces vuelvo a seleccionar lo que cogí, vuelvo a tomar la masa que había tomado para medir solo la temperatura del solvente. Y ahora sí, selecciono cambio de soluto. Van a ver que cuando cojan un solvente, automáticamente el soluto les va a dar, digamos, alguna opción. No les van a dar todas. En algunos casos se les van a abrir todas las opciones. Y en otros casos les van a dar otras opciones como el benceno. En este caso tenemos solo Canfor y benzamida. ¿Sí? Por eso les decía, los de arriba, sí o sí. Los de abajo, pues tienen opción a ustedes ir cambiando. Entonces seleccionan benzamida, ponen un poco de lo mismo, de eso. Antes de eso, sumergen el tubo de ensayo porque si no les va a medir mal. Y bajan el medidor de temperatura. Y otra vez prenden el baño amarillo. Entonces, con eso les va a dar otra temperatura, pero esta temperatura ya es de la solución. ¿Sí? No sé, espero que no se mareen con estas fallas que presenta el simulador, que bueno, en buena hora que lo revisé previamente, porque si no, muchos hubieran hecho mala práctica. Bueno, hubiéramos hecho mala práctica si no me hubiese percatado de ese error de este simulador. Como ven, el punto de congelación cambió. Bueno, también porque no me fijé la masa que cogí. Pero se dan cuenta como qué es los datos que tenemos que tomar. Eso, chicos. Entonces, no. Ya, ¿se acuerdan de esta fórmula de aquí? También se acuerdan que nosotros tomamos dos temperaturas en el simulador. Les dije, la TF normal, la que está así en esta comita de aquí, que significa prima. La TF significa la temperatura del disolvente puro. Es la temperatura que tomamos al principio. La solo del disolvente puro, o solvente como está escrito ahí en el simulador, es esa temperatura. En el caso del agua era 0, ¿se acuerdan? Porque es la temperatura de congelación menos la temperatura de congelación de la solución, como dice aquí. Y para obtener esa temperatura de la solución, tengo que poner los dos, el soluto y el solvente. Entonces, haciendo simplemente esa resta, yo tengo la depresión en el punto de congelación, que es esto de aquí. Ya, tengo ese valor. Mantengan eso en la mente, ¿ya? Y nos venimos acá, a esta fórmula de acá. Tengo este, ¿no es cierto? Que ya calculé, no sé cuánto es, pero tengo este valor que yo ya sé cuánto es. De ahí, si yo mezclo sal, cloruro de sodio con agua, nos dice que el factor de Van Hoff es 2. Entonces yo ya sé este valor. La M es la molaridad, que equivale a número de moles del soluto sobre kilogramos del solvente. Entonces yo también ya tengo este valor. ¿Qué es lo que no tengo? Este KF. Despejo todo lo que... Despejo KF y yo tengo esta constante crioscópica. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago? Vengo más abajo. Y esto es para calcular la masa del soluto. Entonces, ocupo la fórmula. Tengo 1000
que es un coeficiente simplemente para hacer un intercambio de unidades. Tengo la KF que ya calculé arriba, tengo otra vez la I, tengo el peso del soluto, tengo el peso del solvente y ya. Tengo también la depresión en el punto de congelación y he sacado absolutamente todo. Sí, no creo que haya por dónde perderse. ¿Alguna pregunta tal vez? Si dice peso, sería multiplicado por la gravedad. Dice peso, no sería la masa. Máximo, no, bájate. Ajá, pero bueno, en eso ya, en química cuando nos referimos a peso, yo creo que creo que debes estar recibiendo física, pues. Por eso debes haber aprendido eso y muy buena tu apreciación, pero no, peso es únicamente lo que te marca lo que les indiqué en el simulador, pero tienes mucha razón, debería ser solo más. Eso es en física, ya estamos en físico-química, que es más química que física. Entonces, viste. Pero está muy bien tu apreciación. Eso es cuando tenemos gravedad, pero no se confunden ya. Ya estamos acostumbrados a utilizar, digamos, mal los términos y debería ser más. Pero tal vez, ya, no los confundas a tus compañeros. Ya, siempre se me hace tarde y no alcanzo a ponerles en los grupos como quería. Entonces, más bien me quedan 10 minutos. Entonces, mejor solventemos sus dudas, ¿ya? Así que pregúntenme lo que sea, ¿ya? Sea de lo que sea del informe, sea de, no sé, de lo que ustedes quieran hablar. Que yo disculpa, me perdí un poquito en la parte que dijo del error del simulador. Ahí fue como que dio rapidito. A ver, entonces repito esa parte. Sí, Inge, por favor, muchas gracias. Ya. Bueno, antes de eso, los cálculos, ¿no? Ya saben lo que va en resultados. En resultados, lo que les dije, organizado en una tabla, bien bonito, toda la parte de aquí. Esta es una parte, digamos, solo de datos. Pueden sacar una tabla porque está bien, ustedes ya manejan bastante bien el formato de los informes, ya han mejorado mucho, ya no ponen, digamos, cosas que no tienen que ver con el formato, ya no hacen mal el formato, entonces por esa parte va muy bien. Pero ahora voy a revisar su contenido, entonces ya no quiero ver 8 tablas, 9 tablas, 20 tablas, porque uno hacía una tabla para poner el nombre, otra tabla para poner la masa. Entonces, por una parte, bueno, y está bien, es su creatividad, pero traten de compactar los datos un poco mejor, porque la idea de un informe es que la persona que lea su informe, sea yo, sea el doctor, sea otro estudiante de otra universidad, sea no sé, un estudiante de colegio de 15 años, tenga la capacidad de leer el informe. Entonces, si la persona que está leyendo su informe ve 20 tablas, no va a decir, no, qué feo, no voy a estar leyendo las 20 tablas a cada rato. Entonces, lo que conviene es resumir sus datos en una tabla, en dos tablas, en tres tablas, considerando que es un informe pequeño. Ya si hablamos de una investigación, de una tesis grande, entonces ahí sí pueden poner las tablas que sean y tampoco, porque ahí también tienen que resumir sus datos para que se vea bonito y se vea bien. Entonces yo voy a mi tabla de datos y digo, primera columna, muestra, segunda columna, disolvente utilizado, tercera columna, masa del solvente. Entonces ya van organizando sus datos y tranquilamente en una tabla pueden poner las 5 muestras que ocupamos con todos estos datos que están señalados con azul en una sola tabla. Y pueden poner de título tabla 1,
datos para obtener el punto de depreciación de congelación. Tabla 2, resultados obtenidos. Y ahí van estos tres. Va la depresión del punto de congelación, que es la resta. Ya les dije que aquí no va el factor de Van Hoff, va la constante crioscópica, que es K sub F. ¿Sí? Les repito ya como 5 veces. El factor de Van Hoff puede ir acá, en la tabla 1. Esta es una falla. Entonces aquí en vez de poner el factor de Van Hoff, va la constante crioscópica, K sub F, y la masa molar disoluta. Ya, eso por esa parte, las tablas bien hechas, con las unidades, eso tampoco se olvide. Y debajo de cada tabla o encima de cada tabla, es como ustedes lo vean mejor, va a los ejemplos de cálculo. Un ejemplo de cálculo, digamos, ustedes ponen ejemplo de cálculo para calcular el punto de congelación, perdón, la depresión en el punto de congelación de la solución de, no sé, cloruro de sodio en agua. Entonces, yo ya voy a saber cuál es, con cuál ejemplo me están mostrando. No es necesario que sea el primero. Puede ser el ejemplo, el segundo, el tercero, el cuarto, el que sea. Y abajo desarrollan, ponen la fórmula, ponen qué significa cada variable de la fórmula y luego aplican la fórmula. Luego ponen ejemplo de cálculo para calcular la constante crioscópica K sub F con la solución tal, cloruro de sodio en agua. Ponen la fórmula, ponen los datos que significan y luego aplican la fórmula. Lo mismo pasa con la masa molar. Solo un ejemplo de cálculo. No quiero ver todos los cálculos de todo eso porque eso también se ve feo. Porque la persona que lee su informe coge la parte de resultados, ¿no? Y lee. Y dice, a ver, quiero saber cómo calcular la depresión en el punto de congelación. Entonces se va debajo de la tabla o arriba de la tabla y dice, ah, mira, así se calcula el punto de depresión. Entonces va viendo y dice, ah, así se calcula, así se calcula. Y obviamente ya vas a ver que como es un ejemplo de cálculo, ya vas a ver que aplica para todos los demás, obviamente ya con sus respectivos datos. ¿Ya? Esa es la idea de hacer la tabla bien hecha y con el ejemplo de cálculo. Porque si estuviéramos en un taller o en una actividad, taller APE, ahí sí pues, tenemos que poner obviamente todo el cálculo, todo el proceso bien hecho porque es un taller, pero este es un informe. Sí, eso les quería decir. Ahora vamos con lo que me preguntaron de la falla del simulador. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Sí, en esa parte irían entonces 5 datos. ¿En qué parte? En esa parte que va, o sea, que el nombre del disolvente y la masa de disolvente que usamos. 5 datos, yo. Ah, ¿te refieres a 5 muestras? Sí, las 5 muestras, o sea, colocamos ahí. Sí, o son muestras o digamos 5 disoluciones. Porque acuérdate que tienes un soluto y un solvente. Y ¿Ya? 5 muestras y solo un cálculo puede ser arriba o abajo de la tabla. Ajá. Las tablas pueden ser dos. Puede que una tabla solo pongas todos los datos que sacaste, los que te dije que anotar. Y en la tabla de abajo ya solo pones los resultados de lo que calculaste. Porque si no, te va a hacer una tabla un poco fea. Pero como se acomoden está bien. Ya. Ya. Siempre que hagan algo, háganlo ustedes, después vuelvan a leer ustedes y vean si se ve bonito, si no se ve bonito, porque ustedes cogen, hacen y ya como que, si no, hagan ustedes, digan a su compañero, por eso tienen un grupo, digan al compañero, mira si se ve bien, te parece que puedes leer bien la tabla, entonces ustedes van opinando y te va a decir, no, acomódale, no, no me parece, no, no entiendo, entonces ustedes van viendo cómo queda mejor. Ya, vamos con el error. El error, en la primera parte no hay error. Ustedes seleccionan el solvente, voy a coger uno diferente ya, el cloroformo, y cogen acá la masa.
dice 23. Entonces anotan eso, anotan todo, anotan el nombre, anotan la masa, cogen el tubo de ensayo y lo sumergen. No se olviden de eso porque si lo dejan por acá arriba no va a coger bien. Y sumergen también el sensor de temperatura. Ahí. Una vez que estén ahí, prenden el baño María o termostato. Y automáticamente ya empieza el agitador a usarse. Y el medidor de temperatura de igual forma ya empieza a sentir, a calcular, digamos, el punto de congelación. Ya, si ven, el punto de congelación para el cloroformo con la cantidad que yo cogí es de esta cantidad. Acuérdense que lo que decía la teoría de la propiedad coligativa, eso también es para la discusión. ¿Por qué si cojo más o menos, en este caso, soluto? Soluto. Esa es la definición de propiedad coligativa. Tiene más o menos temperatura en la congelación. No va a ser siempre la misma. Como van a ver, si cambian menos o más, va a ser diferente para cada uno. Para el solvente va a ser la misma. Para la solución va a ser diferente de acuerdo a lo que ustedes tomen de soluto. Aquí viene el problema. Anotaron esto, anotaron la cantidad que cogieron y anotaron la temperatura. El siguiente paso es apagar el equipo. Cuando yo apago el equipo, lo que yo hago es apagar, ¿no es cierto? Pero cuando yo apago, el simulador se resetea. Entonces, se resetea y es como si lo que yo puse aquí ya lo bota. Y lo que estaba aquí también lo bota y lo que yo seleccioné ya se asoma como agua. Entonces, y la temperatura también ya cambia. Y no debería pasar eso, debería apagarse, me debería permitir tomar solo salud, pero eso es lo que no hace. Pero yo apago y se resetea. ¿Se acuerdan que yo cogí cloroformo? Yo cogí 23 gramos de cloroformo, pero es como si yo haya, es como si yo haya aplastado resetear, pero yo no aplasté resetear. Entonces me toca, para tomar la otra temperatura, me toca repetir. Tengo que poner otra vez coger el cloroformo. Tengo otra vez que coger la misma cantidad que yo cogí, que es 23. Y ahora sí tengo que escoger el soluto. Si ven, aquí hay sulfuro, confort y benzamil. Cojo el sulfuro y recién aquí ya cojo la cantidad de soluto que yo tengo, que yo quiera, perdón. Y ahí sumerjo, bajo y vuelvo a prender mi termostato o baño María. Ya, me parece que me preguntó Jessica, ¿ya me entendiste cuál es la falla? Ya Sí. prende. ¿Sí? Sí, ahorita sí. Ya. Que yo apagué y viste que se reseteó todo, es como si todo lo que hice ya me botó. Ajá. Y como la segunda temperatura que tengo que tomar es la de la solución completa, entonces por eso tengo que repetir como si fuese a hacer otra vez, pero ya solo mido el total, ya no mido solo eso. Y Sí, acá, muchas gracias. ya, y acá ya me cambió la temperatura. No anoten el valor de la temperatura, pero va a cambiar. Va a cambiar dependiendo de qué tanto ustedes cambien estos valores de aquí. Así que esperaría que no se repita con ningún informe. Y con ningún informe me refiero a ningún informe. Se supone que cada uno hay cientos de datos de aquí, hay millones de combinaciones, entonces sería muy lógico ver una coincidencia en algún informe. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta?
me parece que no. Y a ver, con respecto al informe, ya les dije que va en cálculos, que va en discusión. Lo que tiene que ver con las propiedades coligativas. ¿Se acuerdan que la definición nos dice que la cantidad no depende de la naturaleza, digamos, de las partículas que están involucradas, sino de la cantidad? Entonces ustedes van a discutir por qué el punto de congelación varía, por qué la depresión de la congelación es diferente, cuál es mayor, cuál es menor, por qué. Eso es el principal. Esa pregunta Perdón, me están llamando. Ya, esa pregunta tiene que estar muy clara, la de la discusión. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué esto? Ustedes en su cabeza pregúntense cientos de veces por qué. Y cuando sientan que ya respondieron el por qué, es que su discusión está bien hecha. Porque es la que más puntos tiene, ¿no? En el informe. Entonces, esa parte, bien. Lo demás, revisen lo que yo les he hecho, las anotaciones. Me mato escribiendo de gana y a veces pienso que no leen mis recomendaciones y por eso les pongo baja nota. Otra cosa, voy a revisar las faltas. Ya no quiero ver ni una sola falta. En la anterior parcial no revisé ni una sola falta y había millones. Eso. Bibliografía de fuentes que sean confiables, porque he visto que siguen usando fuentes desconocidas, siguen poniendo buenas tareas, script. Eso no son fuentes confiables para nada. Los objetivos, el objetivo, el general, tiene que tener el por qué y para qué. Los otros no importan mucho, pero tienen que hacerlos bien. En objetivos se confunden y a veces ponen paso. Digamos, calcular, digamos, la constante crioscópica. Eso no es un objetivo, eso es un paso que tienen que hacer sí o sí. Es como si ustedes como objetivo tienen graduarse y ser unos buenos profesionales, ¿no es cierto? Y como objetivo específico ustedes van a poner hacer los deberes, hacer los informes. Eso lo van a tener que hacer sí o sí. Es un paso, es una metodología, no es un objetivo. No sé si me entienden esa parte. ¿Sí? No confundan los pasos de la metodología con los objetivos, porque ustedes ponen medir, calcular, eso no son objetivos. Si me ponen analizar, estudiar, estudiar no, en este caso no. Analizar sí, describir sí, esos son objetivos. Si me ponen calcular, medir, eso no son para nada objetivos. En metodología ya lo hacen bastante bien, tienen que poner los pasos, una imagen despectiva, tampoco pongan cientos de imágenes en la metodología, con que pongan unas 5 y debajo de cada paso está bien. Nombren todas las tablas, todas las imágenes gráficos. Es la discusión también, la conclusión es en base a los objetivos, pero tiene que ser una conclusión detallada, no solo poner lo mismo que el objetivo, pero en verbo cambiado, eso tampoco es concluir. Recomendaciones, bueno, eso es a libertad, bibliografía mínimo 5. Listo, chicos, eso nada más y listo. Si tienen alguna pregunta me la hacen, si no, muchas gracias por su atención y que tengan un buen fin de semana. Cualquier cosa, no duden en escribirme, que siempre estoy dispuesto a responder a cada uno. Y ya, chicos, pueden ir. Muchas gracias, Inge. Gracias.